Gracias a Dios. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Y les invito para que tomemos la palabra de Dios. Hemos hecho una lectura ahí en San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 10. Y el deseo del Señor es que todos estemos bien. Y para que nosotros estemos bien, tenemos que interpretar esto como el gozar de la presencia, como el gozar del gozo y de la paz de Cristo Jesús en nuestro corazón. Que estemos seguros de nuestra salvación y que llevemos ante el Señor cualquier tipo de necesidad y cualquier tipo de preocupación. Dios no quiere que carguemos con la preocupación, con la necesidad. Tenemos que dejar en las manos de Dios aquello que nos preocupa, porque el Señor quiere mantenernos libres. Él se ocupa de todo, hermanos. Él se hace cargo de todo. Y para que nosotros estemos bien, necesitamos confiar. Necesitamos desprendernos de esas preocupaciones, dejarlas en las manos de Dios y entonces nosotros vivir como si no tuviésemos ningún tipo de problema. Porque caminamos en la confianza y en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se trata, amados hermanos, el tema de hoy. ¿Le crees a Dios? La palabra de Dios nos enseña muchas cosas. Y nosotros vemos cómo desde el principio de la creación y cómo desde el principio de la historia del hombre, Dios ha hecho grandes maravillas, pero ¿le creemos a Dios? Creemos en Dios, pero ¿le creemos a Dios? Todo aquello que sucedió en Egipto, cuando iban ya por el desierto, el pueblo israelita, esa columna de fuego, esa nube que les cubría y que les protegía, ¿creemos eso? ¿Creemos que Dios les dio alimento, les dio ese maná durante tanto tiempo? ¿Creemos que el calzado de los israelitas no se desgastó, ni sus vestidos? ¿Creemos eso? Y es importante, hermanos, porque si nosotros podemos creer, no solamente en Dios, sino podemos creerle a Dios, entonces vamos a estar bien, hermanos. Vamos a estar bien. Porque el Señor en su palabra nos da muchas promesas. Nos da muchas promesas de fortaleza, nos da muchas promesas de estar con nosotros, nos da muchas promesas de estar atento para escuchar nuestras oraciones y para ayudarnos. En la ciudad de Capernaum, hablando del capítulo 8 de San Mateo, el Señor Jesucristo estaba enseñando la palabra de Dios. Y entonces dice que un centurión llegó a donde estaba él y le rogó a Jesús que sanara a su siervo. La Biblia nos dice que su siervo de este centurión estaba en casa gravemente atormentado. Y se entiende que este centurión amaba a su siervo. Y entonces busca a Jesús para pedirle ayuda. El Señor Jesucristo lo vio. Él conoce todas las cosas que hay en el corazón de los hombres. Así que le dice, yo iré y le sanaré. Pero entonces, para sorpresa del mismo Señor Jesucristo, el centurión dice, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Tan solo di la palabra
y mi criado sanará. Palabras, hermanos, que hablan de una fe y de una confianza ciega en lo que el Señor Jesús hacía y decía. Y le da un ejemplo, ¿verdad? Para que el Señor Jesucristo pudiera entender sus palabras. Le dice, yo también tengo siervos, también tengo soldados bajo mi mando. Y lo que yo les diga que hagan, eso lo hacen. Por eso yo creo, ¿verdad? Estoy parafraseando lo que este centurión dijo. Por eso yo creo que si tú dices que desde aquí que mi criado sane, mi criado va a sanar. Yo creo eso. Señor, tan solo di la palabra y mi criado sanará. Entonces nos habla de no solamente creer en Dios, sino nos habla de creerle a Dios. Amados hermanos, qué bonito sería que cuando estemos en una situación difícil, podamos nosotros escuchar la voz de Dios, porque el Señor siempre nos está hablando a través de su Espíritu Santo, y que nosotros podamos decir, sí, Señor, lo que tú digas. Esto habla de escuchar la voz de Dios. Esto habla de estar dispuesto a hacer lo que Dios nos diga. Por eso el Señor Jesucristo, ante la respuesta de este centurión, dijo, maravillado, dice la Biblia, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es increíble, porque estamos hablando de un centurión, estamos hablando de un ciudadano romano. No era un judío. Y por ser un ciudadano romano, amados hermanos, esta persona no acostumbraba a asistir cada 8 días a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. No tenía esta formación. De tal manera que sin escuchar la palabra de Dios cada 8 días en la sinagoga, esta persona pudo mostrarle a Jesús una fe mayor que la de los mismos judíos que sí asistían a la sinagoga cada 8 días. ¿Y saben por qué, amados hermanos? Esta persona seguramente escuchaba a Jesús predicar cuando el Señor predicaba, ¿verdad?, en todos los lugares. Recuerden que el Señor Jesucristo nos dice allá en San Mateo capítulo 4 que salía, ¿verdad?, e iba por las ciudades, iba por las aldeas, iba por los pueblos, enseñando, predicando y sanando. Así que era lo más probable que este centurión hubiera escuchado las predicaciones, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Romanos, en su capítulo 10, versículo 17, nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde obtuvo esta fe este centurión? De tal manera que le pudo decir al Señor Jesucristo, Señor, tan solo di la palabra, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero Señor, si tú dices la palabra, mi criado sanará. Seguramente este centurión había visto al Señor Jesucristo decirle a los demonios, fuera. Seguramente él había visto al Señor Jesucristo al decirle a la enfermedad, sal de esta persona. Y él estaba convencido de que la palabra de Jesús era poderosa. La fe, amados hermanos, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que el secreto, amados hermanos, para tener fe es oír la palabra de Dios de tal manera que la persona que escucha esa palabra de Dios crea lo que Dios está diciendo. No solamente es sentarse en un lugar y escuchar, sino que esa palabra de Dios pueda penetrar en nuestra mente, pueda penetrar en nuestro corazón, de tal manera que nosotros le demos crédito a lo que Dios dice. Por eso esta persona pudo
decirle al Señor esas palabras de fe. Esta semana hemos recibido, gracias a Dios, doy gracias a Dios por ustedes, hermanos, porque esta semana hemos recibido por lo menos 2 reflexiones diarias de ustedes para la iglesia. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Y en su reflexión, nuestra hermana Josefina nos decía esto precisamente. No solamente hay que creer en Dios, sino hay que creerle a Dios. Y esto es, amados hermanos, algo muy importante. Creemos en Dios, pero cuando Dios habla, necesitamos creerle a lo que Él dice, para que nuestros corazones estén bien, para que nuestras vidas estén bien, para que nuestra mente esté bien, para que podamos tener gozo, para que podamos tener paz, para que podamos tener tranquilidad, para que podamos confiar, pero también para que podamos decir, el Señor ha dicho que está conmigo y que Él me guardará de todo mal. Que el Señor pueda ver esa fe que nosotros tenemos, no solamente por escuchar la palabra de Dios, sino por creer en lo que dice esa palabra de Dios. Gracias a Dios. Escuchen lo que dice la palabra del Señor en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Escuchó usted, amado hermano, lo que dice la palabra de Dios? Allí donde está, a las personas que le acompañan, por favor, dígales esto. A la 1, a las 2, a las 3. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es Dios, amados hermanos, el que está hablando. ¿Cree usted en lo que Dios está diciendo? El Señor dice, no temas, no tengas temor. Yo estoy contigo. Yo te ayudaré, yo te sustentaré, yo te cuidaré. Es lo que está diciendo el Señor. Gracias a Dios. El Señor siempre estará con nosotros porque Él es lo que ha prometido. Y Dios espera, amados hermanos, que nosotros le creamos y que nosotros podamos mostrarle a Dios que le estamos creyendo porque estamos confiando, porque estamos esperando en Él. Gracias a Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Son palabras que se han metido en el corazón, no solamente del salmista, sino de cada uno de nosotros, para decirle, Señor, creo en ti, creo en tus palabras. Si tú dices que estás conmigo, Señor, yo creo que tú estás conmigo. Si tú dices que nada me faltará, Señor, yo creo que nada me faltará. Bendito sea el nombre del Señor. Y nuestro corazón permanece en el gozo y permanece en la paz de Dios. Amados hermanos, en este tiempo, en esta llamada pandemia, ¿cuál es la promesa en la cual está usted confiando de tal manera que esa promesa lo esté a usted sosteniendo y le esté a usted fortaleciendo? ¿Cuál es la promesa? ¿Tiene usted una promesa de parte de Dios en la cual la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, le ha llegado a su corazón y es de lo que usted está bien agarrado? Hay muchas personas que sus pensamientos
sus sentimientos afloran de tristeza, de dolor, de pesar, de temor. Y la palabra de Dios dice, yo no quiero que ustedes sean así como los gentiles, ¿verdad? Dice, porque ellos no tienen esperanza. Ellos actúan así porque no tienen esperanza, porque no tienen una promesa, porque no conocen lo que Dios dice. Pero también no tienen la capacidad de creer en lo que Dios dice. Por eso la palabra de Dios, que es tan rica en promesas, es la que llena nuestro corazón para que nosotros estemos siendo sostenidos y estemos siendo fortalecidos en esas promesas que Dios nos da. Aférrese a la promesa de Dios, a lo que Dios le ha dado a usted. Quiero leerles Isaías 40, 28 al 31. Escuche lo que la palabra de Dios dice para usted. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es el que da esfuerzo al cansado. Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el nombre del Señor. Estas son las personas que confían, que esperan en el Señor, que creen en lo que Dios dice. Son personas que se mantienen con vigor en su corazón. Son personas que se mantienen con el gozo de Dios en su corazón, porque están confiando en el Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Amados hermanos, las promesas de Dios nos levantan, nos animan, nos dan seguridad, nos fortalecen. Porque lo que Dios dice es la verdad. Dios nos ama, hermanos, y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántas veces, recuerde usted lo que dice el Señor Jesucristo, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Son palabras de tristeza del corazón del Señor Jesús, porque ve que hay personas que escuchan la palabra de Dios, pero que pareciera que esa palabra de Dios no surte efecto en la vida de las personas. Lo que usted vive y lo que yo vivo debe demostrar que en realidad conocemos la palabra de Dios, pero que la aplicamos a nuestra vida. Que podamos vivir en eso. Las promesas de Dios, amados hermanos, son para usted y son para mí. Que su corazón tome fuerza en el Señor. Dios promete estar con usted. Dios promete darle fortaleza. Dios promete, amado hermano, que nada le faltará. Él está con usted. ¿Le cree usted a Dios? Que Dios reciba la honra y la gloria para que cuando se necesite la respuesta que nosotros tengamos para el Señor Jesús sea: Señor, tan solo di la palabra y lo que yo necesito sucederá. Mi fe, mi confianza, mi esperanza, Señor, está en ti. Creo en ti, Señor, y creo a lo que tú dices. Que Dios nos bendiga, que Dios nos permita poder gozar de su presencia, de su gozo y de su paz siempre. Gloria a Dios.